Bueno, faltan 3 minutos, 2 minutos para las... Todavía faltan 3 minutos para las 6. Vamos a ir orando, ¿les parece? Sí. Precioso Dios, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Rey bueno, porque, Señor, cada día uno se asombra más, Señor, de tu misericordia. Tan grande, Señor, tan tremenda, Señor, tan difícil de entender, Señor, de dimensionar, pero ahí viene a nosotros, Señor. Viene tu amor, Señor, y compasión, Dios. Y, Señor, estamos nosotros agradecidos por esto, porque disfrutamos, Señor, de manera evidente, no por una preconcepción mental, Señor, ni una sugestión, sino por una realidad, Dios. Una gracia poderosa, Dios, viene a nosotros y ha sido desatada, Señor, por la obra del Calvario, Señor. No hay otra explicación. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que permite que superemos todo escenario, Señor, que permite, Señor maravilloso, que crezcamos en nuestra fe, que permite que en nosotros, Señor, brille con intensidad la esperanza, Señor. Solamente puede provenir de ti, Señor, y vemos tu poder en todas las dimensiones posibles, Señor, a través de los dones, Señor, de los ministerios, a través de los milagros, Señor, a través de la profecía, a través de las sanidades, Dios, de toda restauración, Señor, de toda obra prodigiosa, digna, Señor, de aquel que creó los cielos y la tierra, Señor, y los mares, y todo lo que hay en ellos, Señor. Estamos agradecidos en esta tarde preciosa, Señor. Una semana más, Dios. Una semana más, un viernes más. Pasa el tiempo, Señor, y pareciera como si pasara más rápido. Pero nos alegramos, Señor, porque un día más que pasa, Señor, es un día menos para que retornes a la tierra, Señor. Es un día menos para que consolidemos, Dios, el destino de la peregrinación por Cristo Jesús, del recorrido del camino, Señor. El camino que tú nos mostraste, Señor. Y estamos alegres, Dios, porque pasa el tiempo, Señor, y ya no solamente somos nosotros, sino nuestras familias. Nosotros estamos contentos por esto, Señor. Y estamos contentos porque vemos la obra salvadora alrededor nuestro, Señor. Y ahora también incluimos, Señor, nuestras generaciones, Dios. Nuestros hijos. Una vez más, Señor, en esta hora nosotros pedimos tu Espíritu en el nombre de Jesús. Perdón también pedimos, Señor, por cualquier falla, pecado. Pedimos tu poderosa sangre, Señor, lavando vestidos y mantos espirituales. Y pedimos el poderoso Espíritu, Señor, para una vez más consagrarnos, Dios. Una vez más, Señor, ser ungidos. Una vez más consagrar nuestra descendencia, nuestros hijos. Consagrar nuestros hogares y todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, Señor. Hoy solicitamos delante de ti esto, Señor. Una vez más, el río del poder, Señor, embriagándonos. El río del poder, Señor maravilloso, inundándonos allí, Señor Santo, llenándonos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, la palabra allí que ha sido construida en el corazón del Padre, Señor, y que se expone por el Verbo que es Jesucristo, el que tomó forma de Hijo y el que tomó forma de hombre, Señor. Hoy somos solícitos delante de ti, Señor, para recibir esa palabra, Señor, para que sea suministrado el maná verdadero, el maná de vida eterna, el día de hoy, Señor, alegres y contentos, Señor, de poder nosotros ser nutridos, alimentados, Dios, por este banquete poderoso. Una vez más, Señor, estamos aquí hambrientos de tu palabra, sedientos de tu Espíritu, Señor. Otórganos esto, Jesús. Otórganos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, inunda este escenario. Ministra las vidas, Señor, tú, Espíritu Santo, ministra
a cada siervo, a cada varón. Ministra, Señor, a cada mujer, cada familia, Señor, cada joven, Señor. ¿Cuánto necesitan nuestros jóvenes tu palabra, Señor? ¿Cuánto necesitan nuestros hijos tu verdad? Señor, métela en el corazón, Señor, imprímela allí. Señor, arrolla el espíritu de los hombres, Señor, con tu poder para beneficio de cada quien que lo reciba, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y anhelamos únicamente tu verdad, Dios. Anhelamos solamente, Señor maravilloso, lo que proviene de ti, Señor, de tu corazón, Dios, no lo de los hombres, lo que viene de ti, Señor. Hoy pedimos, Dios Santo, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, pedimos que venga, Señor, lo verdadero, lo que trasciende las eras, Dios. Venga a nosotros, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Dios. En esta tarde te alabamos y te bendecimos, atamos todo espíritu de error y confusión y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo, Señor. Para tu gloria y para tu honra oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas tardes. Al que está dormido hay que despertarlo. Hay que despertarlo porque no puede estar dormido. Más tarde en la cama duerme 10 horas, papi, pero ahorita hay que estar despierto. Buenas tardes a todos, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, Dios les bendiga. Bueno, y allá los que están conectados también. Hoy, creo yo, finalizamos hoy. ¿Qué finalizamos? Baje los pies de ahí, papá. ¿Qué finalizamos? Bueno, los rudimentos. ¿Y cuál es el último que estamos viendo? ¿Cuál es? El juicio eterno, perfecto. Pero hay otros 5, ¿cierto? ¿Los repasamos o no? A ver si de pronto ya se lo saben todos. ¿Cuál es el primero? Arrepentimiento de obras muertas. Ramirito, ¿cuál es el segundo? No. ¿Cuál es el segundo, Emanuel? ¿Me lo olvidó ya? No. La fe en Dios. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. ¿Cuál es el tercero? No. Doctrina de bautismo. No es el bautismo, es doctrina de bautismos. Amén. Cuarto, imposición de manos. Muy bien. Quinto, la resurrección de los muertos. Y estamos en este último que se llama ¿cómo? El juicio eterno. Juicio final no, el juicio eterno. El juicio eterno. Bueno, uno espera de verdad que con el tiempo eso quede ahí, porque ustedes tienen que después impartir esto. La palabra de Dios dice que, bueno, vamos a hacer otro repasito. Los frutos. ¿Cuáles son los tipos de frutos? No, los tipos de frutos. Hay 4, el pastor lo enseñó, 4 tipos de frutos. Y yo también lo he enseñado, porque él me lo enseñó, yo lo enseñé. ¿Cuál es el primer fruto? A ver, pastora. Fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo fruto? Exactamente, fruto de labios que confiesan su nombre, frutos de alabanza, de adoración. El tercero, y como el más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿El fruto de qué? ¿Del qué? Fruto del Espíritu. Ahí donde el fruto del Espíritu tiene 9 características. Ahí está el gozo, la paz, bueno, todos esos. Y el último, ¿cuál es? El fruto de los discípulos. Perfecto. Respecto a eso, a ese último, usted tiene que entender que Dios va a demandar de usted tener discípulos. Sea 1, 2, 10, 100, 500, 50,000. Usted va a tener que usted no puede llegar allá al cielo y el Señor le diga, bueno, ¿y cuántos discípulos tuvo? No, ninguno. No. Y discípulo es una persona que uno toma
como un encargo de Dios, para acompañarlo, para orar por él, para enseñarle, para edificarlo, para parirlo en Cristo. Amén. No es que por allá le prediqué a alguien y esa persona hizo la oración de fe. No. Ese puede ser el comienzo de un discipulado, pero el discípulo es algo, es parir una persona. Eso es el discípulo. Y lo primero, ¿qué es lo que estos caballeros necesitaron cuando nacieron? ¿Qué era lo que más necesitaban? Una libra de chorizo. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Cómo se llama ese primer? ¿Cómo? El calostro, perfecto. Esa leche. Yo pude verificar en mi propia vida cómo mi esposa le dio leche hasta los 3 años a ellos. ¿Hasta los 2? Ah, pues usted no quiso tomar más, hermano. Este tomó hasta los 3. Como dice la Biblia, a los 3 años se destetaba el niño. Ahora los médicos dicen que a los 6, a los 3 años usted puede destetarlo. Y ese, a los 3, dije. A los 6 meses. No, a los 6 meses. Que ojalá lo antes posible bote la pucha, dice el médico. Y están equivocados. Pero a lo que voy yo es que estas cosas de los rudimentos de la fe cristiana son el calostro que usted tiene que darle al nuevo discípulo. Y si no se lo aprende, si no se lo ha aprendido es porque no medita en la palabra. ¿Quién aquí fue afiebrado a la universidad? ¿Usted fue afiebrada? ¿Tú fuiste afiebrada? ¿Y qué hace un afiebrado? Repasa. ¿Sabe por qué yo perdí tantas materias en la universidad? Por no repasar. Por no ir a la clase y no repasar. Pero el que repasaba sacaba buenas notas. ¿Y por qué en Cristo no hacemos eso? Cuando la palabra nos invita, casi que básicamente nos manda que meditemos en la palabra. El Señor dijo a Josué: meditarás en ella de día y de noche, dice. Meditar no es leer. Porque hay gente que dice: pastor, me leí en tiempo récord la Biblia. Ah, sí, en un mes me la leí. Y la meditó. Las primeras lecturas de la Biblia sí son, para usted tiene que contextualizarse. Pero después de la tercera, cuarta para adelante, usted básicamente lee un capítulo y medita y medita y medita en él. Exprime el nutriente de la palabra, el tuétano de la palabra. Y si usted no se ha aprendido todavía los rudimentos, hay un problema. Porque a la hora que aparezca el discípulo, ¿qué le va a enseñar? Cartillas con guías de enseñanza hay en todas las iglesias. Pero hay una cosa particular, no sé cuántas iglesias de verdad enseñan o han identificado que estos son los rudimentos elementales, y es una redundancia realmente, que el cristiano necesita tener plasmado en su espíritu, en su entendimiento, para construir toda la doctrina de Cristo. Cuando usted no construye una base, un fundamento, todo lo que usted aprende se le va a venir abajo como un castillo de naipes. Entonces, por eso nuevamente hemos ahondado en esto, para que quede grabado en el espíritu, del entendimiento del creyente, la base misma de la doctrina de Cristo. Es la que lo va a sostener. A usted no lo va a sostener. Usted entra a YouTube y usted consigue los 24 horas de alabanza. ¿Usted lo consigue o no lo consigue? Sí, ahí está. Sí, hay listas de 24 horas de alabanza. Eso no es lo que lo va a sostener a usted en la vida cristiana. Ni tener todos los canales cristianos en su no sé, su paquete de televisión. No. Ni prender la radio cristiana todo el día. Eso no lo va a sostener a usted. Lo va a sostener la doctrina. La doctrina es la que va a construir su oración, su relación con Dios. Es la que lo va a sostener. Cuando la palabra de Dios dice
que yo te sostendré, es la doctrina, es Cristo, la doctrina es Cristo el que me va a sostener. No es una mano extendida desde el cielo. Es que yo alguna vez prediqué acerca de desmitificar, desmitologizar el cristianismo. ¿Me acuerdas que yo enseñé eso? La doctrina, Cristo mismo es el que me sostiene. Entonces, básicamente decimos, queremos que Cristo nos sostenga, la doctrina tiene que quedar grabada en nuestro corazón. Amén. Allí, la base, lo más sólido de la doctrina tiene que quedar allí para siempre. Eso es lo que me va a sostener. Amén. Y es lo que le va a permitir a usted tener una guerra espiritual excelente, eficaz. Escrito está, No tanto memorizar que es el versículo tal del capítulo, no, sino la doctrina, declara la palabra que está allí. Cuando usted necesita un milagro, ¿qué hace? Declara la palabra que desata el milagro del cielo. Doctrina que sale de usted para que venga el milagro. Doctrina que sale de usted para que venga la sanidad. Doctrina que sale de usted para que venga la fortaleza en el momento difícil. Eso es la doctrina. No es una actitud mental, no es una actitud de meditación trascendental. Es la doctrina la que lo va a usted a librar de todo. Es Cristo sosteniéndolo, es la doctrina, su palabra me sostiene. Como dice la palabra que sostiene los planetas, ¿no? Los astros, el universo está sostenido por la palabra de Dios. Asimismo nosotros somos sostenidos por la palabra. Entonces, medite en la palabra. Amén. Usted escucha esta palabra, usted lee su Biblia en la casa y tiene que meditarla. En la buceta, en el carro, en el almuerzo. Medite en la palabra, amén. Porque nuestro principal trabajo es el reino de los cielos y la salvación de las almas. Todo lo demás que usted haga es secular. Ecopetrol es secular, la empresa es secular, ustedes lo saben. El colegio es secular. ¿Usted sabe qué es secular? Va de segundo, papá. Porque lo segundo es como la herramienta que usted tiene para usted ser alguien significativo terrenalmente. Pero lo primero es vida eterna, destino eterno. Entonces tenemos que trabajar en lo que principalmente lo que nos corresponde, como el Señor Jesús le dijo a María y a José, que fue ¿qué? Los negocios de mi Padre es lo que a mí me corresponde. Y los negocios del Padre no son solamente los pastores es un tejidito de todo un andamiaje espiritual. Nosotros tenemos nuestra tarea, y los apóstoles tienen su tarea, y los profetas, pero todos los cristianos tienen su tarea, ¿correcto? Pero hay que meditar en la palabra. Y cuando venga la palabra, papi, escucha, no te puedes dormir, porque el que se duerme reprueba. Hay que hacerlo, hay que luchar, hermano. Yo creo que él se puede dormir en el colegio, ¿no es cierto que no? No se puede dormir, entonces ¿por qué se duerme acá? No se puede dormir acá porque es vida eterna lo que está uno, son herramientas para la vida eterna. ¿Dónde quiere pasar, papi, la eternidad? Papi, escúchame, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el infierno o en el cielo? Ah, papi, entonces no te puedes dormir. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice por ahí. Bueno, entonces estábamos en ¿qué? No en el juicio final, en el juicio eterno. El juicio eterno, perfecto. Y yo dejé una pregunta en la palestra, ¿se acuerdan? Hace 15 días. Van a ir a mirar allá en los apuntes cuál es la pregunta, ¿no saben? ¿Cómo? ¿No te acuerdas de la pregunta? No, me conté dónde la noté. El pastor sí se acuerda, él sí se acuerda. No sé si María Paula se acuerda. ¿Laurita tuviste hace 15 días la predicación? No, segura tú estabas ahí conectada. Hay un me gusta de Laura Salazar hace 15 días. Entonces, ¿cómo así? ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Tú te acuerdas, Emanuel? ¿Te acuerdas? María Paula dice que no se acuerda. ¿Tú te acuerdas? La dije como 3 veces y finalicé con esa pregunta. Bueno, ¿cuál es la pregunta entonces? Los justos de que hacen parte, la primera, la segunda, la
Pero ¿de qué justos estamos hablando más específicamente? Yo hice una especificación, porque hablamos del juicio a las naciones. De Mateo 25. Porque, a ver, póngale que contextualicemos un poquito para avanzar rápidamente. Ya tenemos un escenario donde la iglesia completa ya ha sido transformada en su cuerpo, ¿cierto? Lo mirábamos, ¿cierto? La resurrección de los muertos en el momento en que el Señor viene en los cielos, del momento del rapto, resurrección de los muertos, y mirábamos cómo hay una ciega, guarda Apocalipsis 14, 15, que nos habla de que la otra mitad de la iglesia también murió y también resucitó. Amén. Pero vino un juicio que es el de las naciones, posterior a eso. Finalizando la semana, comenzando el milenio, donde el Señor seleccionó dos grupos de personas. ¿Cuáles son dos grupos de personas? ¿Cuáles son? A uno los llamó ¿cómo? ¿Cómo? No, papi, ovejas. Y a otros cabritos. ¿Por qué llamó unos ovejas y otros cabritos? ¿Por qué a las ovejas, por qué las llamó ovejas? Benditas de mi Padre, ¿por qué las llamó así el Señor? Bueno, pero ¿por qué? ¿En qué se definía que fueron aceptados por el Señor y rechazados? Habían ayudado a los judíos. A la iglesia y al pueblo de Dios que quedó en las trompetas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que miramos que ahí la ciega viene después de las trompetas? Las trompetas son la primera parte de la ira de Dios. ¿Se acuerdan o no? Ahí la iglesia que quedó con su vida paga su fe, y el Señor los toma en una ciega. Apocalipsis 14 está allí. Y el juicio de las naciones es Dios aceptando y rechazando a aquellos que ayudaron a esa iglesia que se quedó en ese momento difícil. ¿Se acuerdan? Que ellos preguntaban, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos encarcelado? ¿Cuándo te visitamos? El Señor dice, por cuanto lo hicieron a estos, está señalando un grupo de personas. A estos, mis pequeñitos, me lo hicieron a mí. A los que lo hicieron, a los ayudaron, Dios los llama, el Señor Jesús los llama, benditos de mi Padre. Entren al gozo del Señor. Y a los que no lo hicieron, a los que no ayudaron a la iglesia, a los que fueron perseguidores de la iglesia, a los que fueron hostiles con la iglesia, en los momentos difíciles, Dios los llama malditos de mi Padre y les dice que lo que les espera es el fuego eterno de condenación. ¿Recuerdan o no? Ese es el juicio de las naciones. Y la pregunta es, como ya hay un grupo grande de personas que ya tienen cuerpos glorificados, ya han resucitado, entonces estas personas del juicio de las naciones, ¿cuándo resucitarán? Miren que cuando uno estudia la palabra apocalíptica, muchas veces se da uno cuenta que hay cosas que no pasan en un solo momento. Voy a poner un ejemplo. Los profetas del Antiguo Testamento hablan del día del Señor. ¿Cierto que sí? ¿Cuánto dura un día para nosotros? 24 horas. ¿Cierto? Cada hora 3.600 segundos. Pero para el Señor no mide las cosas así. De hecho, la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí ya nos desconcierta el Señor. Entonces ya los profetas están hablando no de un día como tal de 24 horas, sino de un día para el Señor. Por tanto, el día del Señor, desde el momento en que Él llega, que es otra cosa que pasa por etapas, la venida de Cristo son como etapas, ¿cierto?
¿Dónde asoma primero la cabeza el Señor? En el cielo, ¿cierto que sí? Él está en el cielo. Podemos hablar ya de la venida de Cristo si está desatándose la venida de Cristo. Aparece en el cielo. Eso ya es que vino. Ya estar en la atmósfera donde todo el mundo, la palabra dice que todo el mundo lo verá, ¿cierto? Estamos hablando de un suceso que está allí ante los ojos del hombre. Pero Él envía a sus ángeles. Tráiganme a los míos. Después viene la ciega de Apocalipsis 14, de la iglesia que quedó, que pagó con su vida. Y cuando ya viene el juicio de las naciones, ya es el Señor Jesús entrando por la puerta, es la puerta de Oriente donde entra por Jerusalén, para juzgar las naciones. Esa puerta está sellada, ¿sabe por quiénes? Por los musulmanes, ¿sabía usted? Como si eso fuera un impedimento para que el Mesías cristiano entre por allí. Y hay un cementerio frente a ese muro de piedra. Y esa es la fase segunda de su venida, ya se hace oficial la llegada de Cristo a Jerusalén. Entonces hay cosas que pasan por fases. La resurrección de los muertos es algo también que pasa por fases. ¿Sí? Cristo, las primicias, los que murieron, los que son de Cristo, ¿sí? Son fases de la transformación de los cuerpos, de lo que hablamos en el quinto rudimento, que es la resurrección de los muertos, que también incluye la transformación de los cuerpos. ¿Recuerda que lo miramos? Eso pasa por fases. Y tenemos aquí una incógnita, que son los que salieron avantes del juicio a las naciones. Pero miremos entonces, para ir resolviendo el tema. Vamos a Apocalipsis 20. Versículo 1. Vamos a leerlo desde el comienzo, porque habla de los 1000 años, ¿no? Estamos en ese punto del juicio de las naciones. ¿Comienzo de qué? De los 1000 años. Fíjense que desde la venida del Señor Jesucristo hasta cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva son más o menos 1000 años. O sea que el juicio de Dios básicamente se demora un día para Dios, o sea, 1000 años. Porque después de los 1000 años viene una rebelión, una nueva victoria para el Señor, la destrucción del Hades, de la muerte, de Satanás, del anticristo, del falso profeta, y todos los malvados son echados al lago de fuego. Ahí se consolida la victoria del Señor. O sea, dura 1000 años asegurando sistemáticamente su victoria, ¿ven? Ese es el día del Señor, del día de su victoria, 1000 años de victoria es eso. Pero en ese comienzo estamos hablando del juicio de las naciones. Vamos a mirar, dice, los 1000 años, ahí comienzan los 1000 años, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo? Exactamente, los que vimos allí en el capítulo 14 y 15 de Apocalipsis, perfecto. Imagínense la brutalidad de ese momento, ¿no?
que la muerte por ser cristiano es una pena capital, una ejecución de decapitación al mejor estilo del régimen del terror de la Revolución Francesa. Guillotinas por todas partes decapitando cristianos, con hachas, con machetes, imagínense eso. Cuando ocurrió la masacre de Ruanda, una de las formas que les gustaba a una tribu matar a la otra era así, con machetes afilados, cortando las cabezas de sus oponentes. Así van a morir los cristianos, decapitados en ese tiempo. Por eso nosotros decimos que lo mejor es irse en el rapto. Amén. Porque lo que después se desata es una brutalidad contra la iglesia que se queda. Que Dios es misericordioso y los va a sacar de allí. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Amén. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Habla de una primera resurrección. Amén. Y es bienaventurado y santo el que tiene parte en esa primera resurrección. Cuando usted le dice la palabra a eso, hay dos cosas que Dios hace en la palabra. A uno los incluye y a otro los excluye, ¿cierto? ¿Estamos comprendiendo? Dios siempre hace las cosas así. Cuando Él desata una palabra, a uno los incluye y a otros los incluye. Siempre en Dios, unos son beneficiarios y otros son afectados. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que para bendecir al justo, Dios le quita ¿a quién? Al impío. Lo que es bendición para unos, es bendición para otros. Entonces, ¿cómo? Lo que es bendición para unos es maldición. Es maldición para otros. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿hacen parte de la primera resurrección los del juicio de las naciones o no? Aquí está hablando de un grupo de personas, ¿no? Que han reunido unas condiciones. Dentro de eso están los decapitados. ¿Sí? Y también dice los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Amén. Ahora, cuando estamos hablando de sucesos que van ocurriendo paulatinamente, la adoración a la bestia y a la imagen ocurre en un solo momento. Las cosas tienen algo preambular. La palabra nos advierte, por ejemplo, ¿cuál es el espíritu antagonista del Espíritu Santo? ¿Qué es lo contrario al Espíritu Santo? El espíritu del mundo. El espíritu del mundo. Muy bien. Y tiene 3 características de ese espíritu del mundo. ¿Cuáles son? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esa es la savia del espíritu del mundo. Lo que ha estado haciendo el diablo es creando un entorno de engaño. ¿Sí? Minando la doctrina, trayendo error, engañando los corazones, engañando aún, de ser posible, a los escogidos, dice la palabra. Y el culmen, el cenit, el momento máximo, de máximo poder de toda esa plataforma del engaño se llama la adoración a la bestia y a la imagen de la bestia, que tiene todo y marca, ¿no? Hay una marca de la bestia, que dice Apocalipsis que es ¿para qué? Para comprar y vender. Amén.
Pero hoy en día estamos viendo que todo eso se está preparando. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en la trampa de seguir la corriente del mundo y del espíritu del mundo. Por eso la iglesia tiene que batallar contra toda codicia, contra toda avaricia, contra todo control del sistema, contra nosotros, amén. No podemos caer en eso, porque eso viene del enemigo. Pero cuando digo estas cosas, estamos hablando de que aquí en este escenario está todo el pueblo de Dios. El que venció al enemigo y a su trampa, tanto en las fases preambulares o previas como las que estamos viviendo, como los que en el momento de la ira de Dios se negaron a adorar la bestia, a no ponerse la marca, a no adorar la imagen y aún dar su vida por eso, por seguir a Jesús. Amén. Y también tenemos a los que en ese momento difícil arriesgaron su vida por ayudar al pueblo de Dios. Algo que Dios tomó como un acto de fe. Amén. Entonces, cuando vemos esto, hermano, cuando vemos los bienaventurados, estamos viendo a un Dios que está incluyendo a todo este grupo de personas. Cuando usted lee Deuteronomio y ve el capítulo de las bendiciones, el 28 de Deuteronomio 28 es donde están las bendiciones y las maldiciones, usted ve unas características en las bendiciones, o sea, un grupo de personas que se consideran benditas por cumplir con esos parámetros que Dios establece en ese capítulo. Y acto seguido están las maldiciones de Deuteronomio, donde las personas que, incumpliendo las ordenanzas de Dios, se hacen malditos delante de los ojos de Dios. Aquí en este momento estamos viendo un cuerpo de personas que Dios dice son bienaventurados. Y dentro de esa bienaventuranza, Dios dice que son aquellos que hacen parte de la primera resurrección. Entonces tenemos un grupo de personas raptadas, resucitadas en la venida, en los cielos del Señor, resucitadas, tomadas por el Señor en Apocalipsis 14, 15, y tomadas por el Señor en el momento del juicio de las naciones. Amén. A esos Dios llama bienaventurados y un cuerpo de personas que hacen parte de una bienaventurada primera resurrección, que la vamos a llamar la resurrección para salvación. Amén. Y sigue diciendo, ahí está diciendo, mire, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él como 1000 años. El cuerpo de personas total, la consolidación del pueblo de Dios, reinará con él 1000 años. Y dentro de ese reinado la palabra de Dios dice, por palabras del apóstol Pedro, que serán como dos cuerpos, un cuerpo sacerdotal y un cuerpo que reinará, que se comportará de manera con autoridad, o sea, gobernaremos la tierra con Cristo, ¿me entiendes? Reyes y sacerdotes, dice el apóstol Pedro. Y dice el versículo 7, mire, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Quién es echado primero? ¿Quién inaugura el lago de fuego y azufre? Porque es un lugar específico que Dios creó para condenación. ¿Quién es el primero allí que está echado? El diablo, ¿correcto? Donde estaba, ya había sido lanzada la bestia y el falso profeta.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y mire lo que pasa acto seguido, dice, hay un nuevo juicio y es el último juicio de todos, que se llama, ¿cómo dice? El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Cuando una persona moría en el Antiguo Testamento, cuando cayó la rebelión de Coré, ¿a dónde cayeron ellos? ¿Se acuerda o no? Hay dos nombres que se le dan a ese lugar. Uno, el Seol, y otro, el Hades. De hecho, en otras culturas, en otras mitologías, el Hades es el lugar de los muertos. O sea, el lugar donde habitan los muertos, ¿sí? Póngale atención a esto, porque lo hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que el que muere, el que duerme en Cristo, ¿a dónde va? A un lugar especial, ¿cierto? Esperando a que las puertas del cielo se abran. Esperando a ser resucitados sus cuerpos y esperando a que el cielo se abra. Ya quedó claro eso, ¿cierto? Hay un lugar en el infierno, el lugar que también vi yo. O sea, en el Hades, al fondo de la tierra, es como una especie de cárcel. Allá le tocó descender al Señor cuando Él murió. Y en esas cárceles están las almas de los que mueren sin Cristo. Y son atormentados por los demonios. Aquí la palabra está diciendo que los de ese lugar entregan a sus muertos. Están entregando las almas de los que estaban en ese lugar. Estamos hablando de un juicio condenatorio. Y yo expliqué desde el principio en el concepto del juicio que así, tanto para la inocencia como para la culpabilidad, todos tienen derecho a un juicio. Así sea en flagrancia, que cogieron al asesino allí recién habiendo hecho la masacre, lo cogieron. ¿El haberlo cogido en flagrancia lo excluye de un juicio? No. O sea, el juicio es algo que se tiene que hacer en la evidente inocencia como en la evidente culpabilidad. ¿A qué voy yo? Cuando hablamos de la primera resurrección, cuando hablamos por ejemplo, del tribunal de Cristo, Dios está juzgando personas que van a tener una ubicación en el reino de los cielos. Amén. Así mismo es para la condenación. Dios establece todo un tribunal que se llama el trono blanco para juzgar a los que ya han sido condenados, como dice la palabra. Pero hay que hacer el juicio. Amén. Y por eso dice que el Hades entrega a los muertos que había en ellos. O sea, las cárceles infernales son desocupadas. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, se está hablando de las cosas que la persona hizo como cristiano. Y conforme a eso, Dios dará un lugar en el cielo. También para la condenación, Dios va a juzgar el nivel de maldad que usted tuvo como enemigo de Dios, o que la persona tuvo como enemigo de Dios. Será juzgado según sus obras malvadas. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda, dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida sirve como prueba en dos direcciones. Cuando usted vaya al tribunal, ante el gran trono, al tribunal de Cristo, ¿se va a llevar el libro de la vida para eso? Sí. Y se va a abrir para verificar que usted esté ahí. Les van a decir Salazar Morales, Laura, Viviana. Ah, aquí está. Laura va a ser, ahí estoy. Me voy para el cielo, para la salvación, ¿sí? Cuando venga este juicio ante el gran trono blanco, se va a hacer igual, pero al revés. Van a mostrarle al condenado que no está en el libro de la vida. Se la pasó blasfemando, se la pasó rechazando el evangelio. Hay una predicación que voy a dar el domingo, si Dios lo permite, donde Dios me dice, Dios me dijo algo así, en eso se va a basar la predicación. Yo siempre he hablado, me dijo el Señor. Yo siempre hablo. Si hay una cosa que Dios nos va a demostrar en los juicios, es que la voz de Él retumbó por todos los rincones de la historia, de la creación y de los tiempos, la voz de Dios. Tan tremendo es eso que en Romanos 1 la palabra de Dios dice que la creación fue hecha de tal forma que la misma creación grita que el Dios bueno de Israel hizo esa creación. Que un Dios bueno y santo hizo eso. Eso dice Romanos 1. O sea que no hay excusa. No hay excusa ni siquiera para el que no le alcanzó a llegar al evangelio. Porque la misma creación, porque siempre surge esa pregunta, no, y los indígenas y esas tribus escondidas en la selva, sería injusto que se condenaran. La palabra dice que la creación de Dios es santa. Y el mensaje de la creación es: esto lo hizo un Dios bueno y justo, sígalo a Él. Y hay misioneros que dicen que en su trabajo misionero se encuentran con tribus que, aunque no han conocido el evangelio, son tribus que tienen una buena conciencia. O sea, tribus que codifican su forma de comportamiento basado en la justicia que su mismo entorno le inspira. ¿Me está entendiendo ese amigo? Pero hay otros que dicen que toman la creación de Dios para pervertirse, como también lo dice Romanos 1, poniendo la mirada en la creación y no en el creador. Ahí bien. Vaya usted a estudiar la historia de los misioneros, de Asambleas de Dios, de los misioneros de todas las épocas. Ellos le van a decir eso a usted. Asimismo, hermano, a nivel del evangelio que retumba, es que el evangelio, ¿y por dónde no se escucha? Por las redes sociales, por los canales de televisión. Usted coge un rayo de onda corta y usted escucha misioneros de Francia, de China, porque la onda corta coge señales de todo el mundo. Y están predicando en chino, están predicando en francés, en alemán, en idiomas autóctonos. Y hay unos que van a tomar esa palabra y van a decir: voy a seguir a ese Jesús. Y hay otros que, a pesar de que hayan 200,000 bafles a su alrededor diciendo Cristo necesita que se arrepienta, la persona no se va a arrepentir. Por eso el juicio de Dios, este juicio de condenación, será bien severo. Porque estamos hablando del juicio de los obstinados, de los que rechazaron tajantemente al Señor. Al punto que la palabra dice que en la medida en que iban sonando las trompetas y que iban desatándose las copas de la ira, los enemigos de Dios se levantaban con más fuerza a blasfemar de Dios. Por eso ese acto de ayudar al pueblo de Dios en medio de todo eso, ese acto de amor, de misericordia y compasión por el pueblo de Dios, Dios lo toma como un acto de fe. Y yo explicaba que eso tiene sentido porque y ponía el ejemplo del ladrón que estaba al lado de la cruz con el Señor. Él no dijo: yo reconozco que tú eres el Señor, el Rey de los Reyes. Él no dijo nada de eso. No lo dijo, pero en su corazón estaba.
Él lo que le dijo fue a su otro compañero, le dije, hermano, usted y yo merecemos morir acá. En cambio ese que está allí es un justo que no merece morir. Eso lo tomó el Señor como una declaración de fe. Y le dijo el Señor, estarás conmigo en el paraíso. Porque en las zonas profundas habían dos lugares, ¿cierto? El Hades, que es donde llegó este hombre rico, ¿sí? Y el seno de Abraham, que se conocía también como el paraíso. ¿Está entendiendo? Asimismo, hermano, ese acto de fe, Dios dijo, en medio de tanta maldad, de tanta obstinación, de tanta blasfemia y enemistad contra mí, hubo un grupo de personas, un remanente de personas que decidieron ponerse del lado de mi pueblo. Por eso el Señor los llamó los benditos del Señor y los incluye en la primera resurrección. Es un bonus track del tribunal de Cristo, hermano. ¿Cierto? Es como cuando hay votaciones y dice el gobierno, dejen una horita más para que la gente alcance a votar. Dios dijo, abran de nuevo el tribunal porque voy a incluir a estos en ese juicio y en esa primera resurrección. Porque solamente los de la primera resurrección son bienaventurados. Ahí está la respuesta, hermano. Los demás, malditos son. Si usted no hizo parte de la primera resurrección, no puede ser considerado bendito y bienaventurado por Dios. Por eso este juicio, cuando el Hades entrega a sus muertos, cuando el mar entrega a sus muertos, cuando se abre el libro de la vida para condenar, es un juicio de condenación, hermano. Y es el último de todos, donde todos los enemigos de Dios serán lanzados al lago de fuego y azufre, a un tormento eterno. Y como arrancamos esto con Isaías capítulo 33, ¿se acuerdan? Cuando los pecadores decían, ¿quién resistirá el fuego eterno de Dios? Para los que creyeron en Cristo, el fuego será reconfortante, hermano. Podremos caminar en medio del fuego de Dios como lo hicieron Azarías, Ananías y Misael. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero para los que no creyeron será un fuego tormentoso por toda la eternidad. Amén. Y con eso finalizamos el juicio eterno. Amén. No sé si tengan preguntas. Y allá también, si las tienen, escríbanos. No, ya no tenemos tiempo ahorita para ronda de preguntas. Pero si usted tiene preguntas, hermanos, los pastores tienen WhatsApp para que usted escriba. Si tiene alguna inquietud, con mucho gusto se la resolvemos. Amén. Y aquí finalizamos. Vamos a mirar ya a partir del próximo viernes qué nuevo tema. Yo lo invito, hermano. Mire, ahí van a quedar. La pastora Astrid hace un trabajo extraordinario, porque estos videos de Facebook empieza a borrarlos después de un mes, ¿cierto, amor? Pero ella está pues, al ritmo de ella, porque tiene mucho trabajo. Los está subiendo al canal de YouTube donde no se borran. Si usted es juicioso y valora esta palabra, usted va a ir y repasar todo esto, todos los rudimentos. Uy, con el arrepentimiento de horas muertas nos demoramos un año y medio. Porque la fase más, la que nos mete de lleno con Cristo, es el arrepentimiento de horas muertas. Vaya y repase la palabra y camine con el Señor en seguridad. Amén. Vamos a orar y vamos a dar por finalizado esto. Amén. Me pasé un tricitín, pero bueno, no era para ya acabarle el asunto. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros te alabamos, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por toda esta palabra, Señor, que tú nos has regalado. Nosotros te bendecimos y te alabamos, Señor. ¿Qué seríamos de ti sin tu palabra, Señor? ¿Qué seríamos de ti, Señor, sin el tesoro que asegura nuestra salvación, Señor? Pedimos que toda esta palabra, toda esta enseñanza quede grabada en los corazones, Señor. Y allí rinda fruto rebosante, desbordado, Señor, abundante. En el nombre de Jesús. Que sirva, Señor, como ancla, Señor. Que sirva como seguro para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Y que seamos benditos nosotros, Señor, y nuestras generaciones, porque tomamos la palabra
que consagra a nuestras generaciones y la salvación a nuestras familias y a nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, con vehemencia pedimos que no permita, Señor, que hagamos parte de algo diferente a la primera resurrección, Señor. Y ojalá, Señor, seamos el primer remanente resucitado y arrebatado antes del día de la ira, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, a perseverar, Señor, con el poder tuyo a salir victoriosos e airosos, en el nombre de Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hay tribulaciones, Señor, que se evitan con la humildad, con el acto de humillación, Señor. El acto de humillación evita, Señor, pruebas de fuego, Señor, y tribulaciones dolorosas, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Dios, porque tu palabra dice que el humilde, Señor, está allí cerca de ti, Señor, lo tienes cerca, pero al soberbio lo resistes, al soberbio lo repruebas, lo alejas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos allí, con la cerviz doblegada, Señor, con un corazón, Señor, un corazón perfecto delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros hijos. Destruye el orgullo, la altivez, el control, el prejuicio. Destruye esto, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, y llénanos de tu poder. Y lo que es imposible para el hombre sea posible para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros te bendecimos y te alabamos, Señor. Nosotros atamos nuevamente todo espíritu de error y confusión, todo satanismo, Señor, brujería, hechicería, perversión, persecución, tormento, rebelión, división, Señor. Todo esto lo atamos y lo echamos al abismo. Toda arma que se ha levantado en contra de nosotros, la destruimos. Bendecimos tu nombre. Sé tú nuestro proveedor, Señor. Sé tú nuestro sanador en todo momento, nuestro amparador, quien nos cela, quien nos defiende. Que tu reino conspire a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos.